Le voy a invitar que puedan abrir sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, del verso 1 al 10. Segunda a los Corintios, capítulo 12, del verso 1 al 10, le damos lectura a su santa palabra. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oremos al Señor por la iluminación de su palabra hacia nuestras vidas. Oremos. Dios eterno, cuántas gracias, Señor, tenemos que darte nuevamente, porque en este tu día, Señor, nos podemos reunir como pueblo suyo, como ovejas de su prado, Señor, y nos reunimos, Señor, alrededor de tu mesa para poder ser alimentados, Señor, por ti, ser fortalecidos por ti, por tu palabra. Por lo tanto, Señor, rogamos, Dios de toda gracia, Dios de toda misericordia, que la iluminación, Señor, de tu Santo Espíritu sea, Señor, sobre nuestras vidas, sobre tu palabra, para que esta, Señor, sea aplicada a nuestros corazones en verdad. El cielo, la tierra, Señor, pasará, pero tu palabra, Señor, no pasará. Por lo tanto, Señor, que esta tu palabra pueda ser vida en tu pueblo, en nuestros corazones. Y te pido, Señor, humildemente, tu ayuda, Señor, para que todo, Señor, sea para la gloria y la honra de tu santo nombre. Amén. Bien, este texto, eh, su palabra lleva por título: Su gracia es mayor en nuestras debilidades. Y antes de poder pasar al texto, no sé si usted, bueno, ha escuchado, ha oído o ha cantado ese himno que dice: su gracia es mayor, que bueno, después lo vamos a cantar al momento de pasar la ofrenda, si las cargas aumentan. Un conocido himno de la fe cristiana. ¿Quién fue la autora de este libro, o sea, de este himno, de este poema, que es un cántico a la gracia de Dios, que en este caso Annie Johnson Flint es la autora, que
hace este poema que ve la gracia de Dios manifestada en su propia vida, ya que esta mujer a lo largo de su vida fue o enfrentó muchas y diferentes tipos de dificultades. Cuando tenía 3, 5 años, ella perdió a su padre, a su madre, fue adoptada por un matrimonio cristiano que la formó, la crió en el Evangelio. Ella a los 8 o 9 años de edad, a través de la predicación del Evangelio, creyó en Jesucristo. Y bueno, a los 9 a 10 años de edad ella vio el don que se había dado para poder componer poesías, poemas, canciones, alabanzas a nuestro Dios. Escribió más de 6.000 himnos cristianos. Ella, bueno, luego de que sale de la preparatoria, estudió para ser profesora y empezó a hacer clases donde ella misma había salido de estudiar la preparatoria. Pero no obstante, las dificultades, las pruebas nuevamente golpean su vida. Volvió a encontrarse nuevamente con el dolor en su vida cuando sus padres adoptivos fallecen. Y esta mujer fue golpeada por una enfermedad, una artritis que llegó a quedar en silla de ruedas por el resto de sus vidas, de sus días. Sus dedos doblados, sus articulaciones, sus manos inflamadas. Durante el resto de su vida condenada a una silla de ruedas por más de 45 años. Pero todo esto lo que esta mujer experimentó, nunca ella dudó del carácter de nuestro Señor. Al final de sus días, el 8 de septiembre de 1932, antes que el Señor la llamara a su presencia, ella expresa y dice: no tengo nada que decir, todo está bien. Y el himno, como decía, es un poema a la gracia del Señor. Dice: su gracia es mayor si las pruebas aumentan, su fuerza es mayor si la prueba es más cruel, si grande es la lucha, mayor es su gracia. Si más son las pruebas, mayor es su amor. Su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor, pues en sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abundan su amor. Si nuestros recursos se habrán agotado y fuerzas nos faltan para terminar, si a punto ya estamos de desanimarnos, el tiempo ha llegado en que Dios obrará. Un poema a la gracia de Dios que ella misma experimentó en su vida. Y este texto que hemos dado lectura, lo que busca resaltar el apóstol, cómo Dios, en medio de cada una de las circunstancias, dificultades que él experimentó en su ministerio, la gracia de Dios sobreabundó en su vida. El contexto de esta carta, mis amados hermanos, la segunda carta a los Corintios, Pablo hace una defensa a la autenticidad del ministerio del Evangelio, que en el caso de Pablo había sido cuestionada o puesto en duda por falsos maestros que se habían levantado con acusaciones falsas a su ministerio y en la iglesia, cuestionando a Pablo por su testimonio, la verdad del Evangelio, su carácter, su persona, su obra, su trabajo. Y en esta carta, la segunda carta de Pablo a los Corintios, él da testimonio de cómo debe ser el verdadero ministerio apostólico en el cual Pablo había sido llamado, y defiende su ministerio con el Evangelio mismo. Y señala cómo realmente debe ser un ministro cuando ahora se levantan estas falsas acusaciones. Toda la carta es una defensa de Pablo, de su ministerio, pero con el Evangelio. Hay porciones del Evangelio
gloriosas en esta carta porque Pablo, su ministerio lo defiende con el evangelio mismo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta carta, el clímax de esta carta lo encontramos precisamente aquí en el capítulo 12, donde en la frase que dice, mi poder se perfecciona en la debilidad, donde el apóstol busca resaltar en esta antítesis, por así decirlo, mi poder es más grande, es mayor, se perfecciona en la debilidad, porque él precisamente él quiere resaltar que el verdadero y auténtico evangelio o ministerio no descansa en el brazo ni en el poder del hombre, ni en la elocuencia del hombre que pueda tener a la hora de predicar, ni tampoco en la oratoria o el carisma que pueda tener, en este caso, un ministro del evangelio, sino que éste descansa en el poder de Dios, en el evangelio mismo, ya que el poder de Dios se muestra en la debilidad de este hombre. La vemos aún mayor en medio de la debilidad de este hombre, donde se puede ver mejor brillar la luz de Cristo es en medio de vasijas débiles, frágiles y dependientes de Dios. ¿Para qué? Para que la excelencia y la gloria sea siempre de Dios y no de nosotros, como lo dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. En este texto, el apóstol continúa su defensa en contra de las acusaciones de falsos maestros que en esta oportunidad va a relatar en estos versículos una situación que Dios le permitió vivir y que da testimonio que su ministerio es auténtico, a pesar de que había sido cuestionado. Pablo escribe en esta carta, en el capítulo 2, el versículo 4, dice, porque por muchas tribulaciones y angustias del corazón os escribo con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. O sea, el amor que sentía Pablo por esta iglesia lo lleva a dar defensa de su fe con amor, con muchas lágrimas delante del Señor. Ahora, mis amados hermanos, muchos ven lo que es la debilidad como la muestra de un castigo de parte de nuestro Dios, de manera bien legalista. Y es muchas veces a consecuencia de no tener el favor de Dios a nosotros. Ves, tú estás pasando este proceso de debilidad, es porque algo hiciste, algún pecado cometiste, de manera muy legalista. La misma sociedad que hoy en día nos desenvolvemos condena al débil, condena al débil. Y muchos de nosotros cuando estamos en una situación de debilidad, vivimos debilidad, dificultades, tendemos muchas veces a ocultar o a tapar nuestras debilidades. Que nadie se entere. Nos gusta vernos fuertes, nos gusta vernos, que nos vean fortalecidos. No nos gusta mostrar alguna cara de debilidad porque el mundo condena la debilidad. No nos gusta sentirnos débiles ni vulnerables. Pero debemos, mis amados hermanos, entender que este es un medio utilizado por nuestro Dios para manifestar su poder y que su gloria pueda brillar más en nosotros. Como lo dice acá en 2 Corintios capítulo 4, el versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, un medio que Dios ocupa para que ahora la luz de su evangelio, de su gracia, brille aún más en nuestras vidas. Ahora, estos versículos, el primer punto que he querido exhortar con la ayuda del Señor, una revelación versus
palabra revelada. Versículo 1 al 6. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, entre paréntesis, si en el cuerpo no lo sé o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, nuevamente entre paréntesis, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde fue el ladrón de la cruz, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye. En estos versículos podemos ver una revelación bastante particular, podríamos decir. Primero, Pablo, hablando de sí mismo, en tercera persona dice que el gloriarse no es bueno, que no es provechoso, pero que él lamentablemente, dado la circunstancia, dadas estas acusaciones, él tiene que hacerlo dadas las circunstancias. Dice, no me conviene gloriarme, pero dice que esto es insensato. En el versículo 11, que no le damos lectura, pero está dentro también de este mismo pasaje, dice, me he hecho un necio. Me he hecho un necio al gloriarme. Él dice que no es provechoso, que no es bueno, que no es sabio. Lo tiene que hacer dadas las circunstancias, las acusaciones que se levanta. Y cuando termina el gloriarse, él dice, me he hecho un necio. No es bueno gloriarse. ¿Por qué? Porque él mismo había escrito unos versículos antes, en el capítulo 10, el versículo 17, más el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, esto nos muestra de alguna manera la madurez del apóstol al entender quién es él, quién es Dios y que Dios no comparte su gloria con nadie y que solamente Dios es digno de honor y de toda gloria. No a nosotros, sino que a su nombre sea la gloria. Ahora, Pablo también dice en estos versículos, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Él lo dice revelaciones en plural, aunque él narra aquí una revelación, pero dice revelaciones en plural. ¿Por qué? Porque a lo largo de su ministerio, el apóstol Pablo en su vida ministerial, en su llamamiento, él había experimentado, vivido distintas revelaciones de parte del Señor, de manera sobrenatural. Por ejemplo, en su llamamiento, cuando en Hechos capítulo 9, él va camino a Damasco, iba con cartas para poder apresar a los cristianos, y aparece Cristo resucitado y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Cayó del caballo y ahí Cristo sale a su encuentro. Una revelación directamente del Señor. Ahora, cuando sueña, en Hechos capítulo 16, versículo 6, dice que ellos sabían, si no bien recuerdo, creo que era Bitinia, se habían propuesto pasar a Bitinia, pero dice la palabra del Señor ahí en Hechos capítulo 16 que vino el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se lo impidió. Y de noche, él tiene un sueño que viene un varón macedonio diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y allí Pablo entendió por el Espíritu Santo que tenía que ir a predicar el Evangelio a Macedonia. O cuando sufrió un naufragio en Hechos 27, del versículo 23 en adelante, cuando estaban a punto ya de morir, de perecer, ¿qué pasó? Dice que durante la noche vino el ángel del Señor, visitó a Pablo y le dijo que ninguno de los tripulantes que estaban en esa nave iban a padecer. Y tal como lo había dicho el ángel del Señor, había sucedido. Entonces,
ninguno murió, todos fueron salvados y fueron anunciados, le fue anunciado el Evangelio. Entonces, Pablo dice, revelaciones en su ministerio, en su vida apostólica, él había experimentado distintos tipos de revelaciones. Ahora, en esta revelación, en estos versos, dice que había acontecido, en el versículo 2, hace 14 años. Y Pablo en ninguna de las cartas que él había escrito anteriormente menciona o habla acerca de esta revelación. Ahora, ¿por qué la menciona aquí esta revelación? Es solamente para poder hablar y poner en contexto el aguijón en la carne que le estaba afectando su vida, su ministerio, y poder así resaltar la gracia de Dios en medio de las debilidades. Pero aquí, con respecto a esta revelación, Pablo guarda silencio. Pablo entendía que esta revelación o estas revelaciones que él había tenido en su ministerio no determinaban su ministerio, más bien venían ahora a validarlo. Porque a pesar de las debilidades que él había tenido, él seguía sirviendo a la iglesia de Cristo y esta era su mayor certificación. Ahora, no la mencionó durante todo este tiempo porque, bueno, él no quería tampoco llamar la atención sobre sí mismo, sino que quería, y en todas las cartas, el propósito de escribir las cartas es enfocar la dirección de la iglesia, del creyente, siempre hacia Cristo y su evangelio. Que yo no brille, sino que solamente brille Cristo. Y de no ser por estos ataques de estos falsos maestros que se habían levantado, quizás nunca nosotros hubiéramos sabido o enterado de esta revelación que tiene el apóstol Pablo que había acontecido hace 14 años. Ahora, mis amados hermanos, Pablo, él no entiende y lo repite 2 veces, no sé si fue en el cuerpo, fuera del cuerpo, fue mi espíritu o fue mi alma solamente. Dios lo sabe y lo dice 2 veces entre paréntesis. Dice, y pongamos atención en esto en el versículo 4, dice que fue arrebatado al paraíso, al paraíso donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Y me causa cuidado, amados hermanos, al leer esto porque Pablo no menciona el asombro o da detalle de las cosas que él vio en aquel lugar, sino que él dice que escuchó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Me acuerdo cuando era pequeño, en una oportunidad con toda mi familia fuimos a la iglesia y llegó un hombre, le dio la oportunidad a un hombre que había estado no sé cuántos días en el cielo, cuántos días en el infierno y contó esa hermosa experiencia, revelación. Y después al final vendía un cassette. Estuvimos como 2 semanas vendiendo aquel cassette de la revelación del hombre que había contado en esa oportunidad. Porque hoy quizás usted también ha escuchado muchas experiencias como esta de personas que han tenido sueños, experiencias sobrenaturales y la ocupan para sacar ganancias, escribiendo libros, grabaciones, que de alguna manera le otorgan riqueza, sacar algún provecho, algún engrandecimiento personal. Oh, este hermano fue al cielo, fue al infierno y lo único que se engrandece es esa persona. Pero aquí Pablo guarda silencio y no menciona nada más que palabras inefables. ¿Qué quiere enfatizar Pablo con este concepto? Palabras inefables. ¿Qué es lo que él no puede describir o expresar? Creo, mis amados hermanos, en esto, que nuestra convicción debe ser la misma que el apóstol. Que nosotros no tenemos la necesidad de nuevas revelaciones y visiones que de alguna manera sostengan y alienten nuestra fe y nos den alguna cierta seguridad sobre
lo que pueda pasar en el futuro, acerca del futuro, puesto que la revelación de Dios ya ha sido completa y todo lo que el hombre necesita conocer, saber para la salvación de su alma, lo encuentra en la revelación escrita más segura que en la santa, inerrante, eterna palabra del Señor. Gloria a Dios por su palabra. Porque todo lo que el hombre necesita para su peregrinar, para su caminar, Dios lo ha escrito y lo ha revelado por medio de su santa palabra escrita, revelada hacia nosotros. Ahora, quizás nuestra seguridad o ambición, pero Pablo, cuéntanos algo, ¿qué escuchaste? ¿Qué viste en aquel lugar? Pero hermanos, no dependemos de esto. Pues tenemos sus promesas fieles escritas en la palabra de Dios para sus hijos. Por lo tanto, no vivimos de nuevas experiencias extraordinarias que nos ayuden a creer, sino que tenemos que vivir por su palabra y en su palabra. Por lo tanto, de manera aplicativa, confiemos en la palabra del Señor. Confiemos en las promesas que Dios tiene en su palabra para su pueblo. Una de ellas, en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que nos dice que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará, la terminará hasta el día de Jesucristo. Promesa del Señor escrita en su palabra. En Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice, porque el Señor nos dice, no te dejaré ni te desampararé. Promesa del Señor en su palabra. O Mateo 28, 20, que aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Promesa del Señor. O esta que habla acá en Mateo, si me acompaña, capítulo 6. El verso Mateo 26, Mateo 6, verso 26, que dice, mirad las aves de los cielos que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, a veces nosotros nos afanamos y estamos preocupados con qué nos vamos a vestir, pero por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Más, el versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Confiemos, mis amados hermanos. Confiemos en su palabra y creamos en las promesas de su palabra. El apóstol, como decía aquí, guarda silencio de las cosas celestiales del tercer cielo. Y quizás nosotros, Pablo, dinos algo. Pablo guarda silencio. ¿Por qué? Que la vida eterna ya se le había sido dada. La vida eterna ya se nos ha dado a nosotros. ¿Qué es la vida eterna? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Por lo tanto, mis amados hermanos, esas cosas celestiales que esperan, que aguardan a su pueblo, nosotros hoy en día, por medio de la reconciliación de nuestro Señor Jesucristo, la podemos experimentar, vivir en una comunión con nuestro Señor y Salvador. Ahora, el segundo punto, sobre el aguijón en la carne. Pablo en el versículo 7 dice que se le fue dado un aguijón en la carne.
Y para que la grandeza de estas revelaciones no me enaltezca desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera. Mis amados hermanos, sobre este aguijón en la carne que estaba experimentando Pablo, a lo largo de la historia de la iglesia mucho se ha especulado. Hay muchas interpretaciones con respecto a esto. Incluso Calvino él creía que eran las tentaciones espirituales que estaba enfrentando el apóstol. Lutero creía que eran las persecuciones de los judíos. Otros dicen que era malaria que tenía el apóstol. Algunos dicen que eran los falsos maestros. Hay una película que salió hace poco del apóstol, que de la vida que relata el apóstol, que da a entender que este aguijón era las acusaciones que venían a su conciencia sobre los mártires, el derramamiento de la sangre de los mártires cuando en su vida pasada él había hecho persiguiendo a la iglesia. Eso, bueno, yo lo descarto porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y aunque no sepamos bien cuál era el aguijón que estaba enfrentando Pablo, podemos tratar de alguna manera poder entender lo que significaba con el significado de esta palabra. El aguijón viene de la palabra griega, no sé si lo pronuncio bien, pero es skolops, que a lo largo de todo el Antiguo Testamento solamente aparece aquí en esta parte de la Escritura, esta palabra en griego, que su traducción literal la podríamos entender como estaca o como una astilla de madera, una punta de anzuelo, una espina que tiene un dolor permanente en la vida del apóstol y le causa un dolor constante y que más allá del tamaño o lo que fuera, era algo que él no podía ignorar o pasar desapercibido, ya que también estaba afectando su ministerio. Ahora, ¿cómo sabemos que era algo que le estaba causando dolor? Porque más adelante dice que él en 3 oportunidades le había pedido al Señor que lo quitara. Era algo que estaba afectando su ministerio. Ahora, eruditos, y muchos se inclinan por esto, dicen que era una enfermedad a los ojos, cuando en Gálatas él le escribe a la iglesia y le dice que vosotros, el amor que tienen por mí, hubiera sido capaz de darme sus propios ojos. Y en otra oportunidad él escribe, tuve que escribirnos con letras grandes. O sea, estaba afectada su vista. Pero lo que sabemos y llama la atención en este texto, mis amados hermanos, es que este aguijón le había sido dado por Dios y era un mensajero de Satanás. Usted dice, ¿cómo? Es dado por Dios, pero el que produce este aguijón es un mensajero de Satanás. Y esto vemos cómo opera el plan de Dios para llevar a cabo su propósito, porque opera y está por sobre el pecado de los hombres y la obra del enemigo de nuestras almas. De la misma manera, mis amados hermanos, este aguijón fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, que sabemos nosotros que fue el plan eterno de Dios para la salvación de su pueblo, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Pero en la ejecución, el mismo pecado de los hombres, Satanás, movieron el corazón de los gobernantes, de Judas Iscariote, Herodes, y el mismo pueblo, y clavaron a Cristo en la cruz, pero finalmente esto estaban cumpliendo ellos el fiel propósito de Dios. Pedro lo dice en Hechos capítulo 4, el verso 27 y 28. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces, de esta misma manera,
De esta misma forma, el aguijón viene a la vida del apóstol como un regalo de Dios para impedir que alguien que ha tenido tal conocimiento y revelaciones de parte de Dios se enaltezca y quede descalificado en su ministerio. De alguna manera viene como una enseñanza preventiva, por así decirlo, para que evitar males mayores y poder guardar el corazón del apóstol. Cuando entendemos lo engañoso, mentiroso que es nuestro corazón, podemos entender de alguna manera también el aguijón. Ya que nuestro corazón malvado y perverso tiene muchas veces de estas cosas celestiales a sacar ganancias personales, buscando la aprobación delante de nuestro hombre, delante del hombre, y como Dios nos conoce, Dios envía estos procesos que nos llevan a la humildad y a la dependencia del Señor. Ahora, el texto dice que el aguijón era un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Era una lucha constante que el apóstol tenía con el mundo de las tinieblas. Y hermano, entendamos que cada vez que una aflicción nos llega, siempre va a ser con un propósito santo, bueno para nuestras vidas. Aun cuando las personas y los medios que él ocupe para la ejecución de esta aflicción sean malos y estén actuando en su pecado. Muchas veces es así. El pecado de los demás nos aflige, el pecado de los otros contra nosotros produce una gran aflicción, una gran tristeza, como lo vivió Job, que fue afligido a nivel personal, familiar, económico, su salud, por Satanás mismo, pero siempre con el permiso de Dios. Dios reina, Dios gobierna nuestras aflicciones. Nuestra vida no está echada, por lo tanto, al azar, mis amados hermanos. Todo está orquestado santamente por Dios, incluso las aflicciones. Las cosas buenas, como también las que aparentemente no son tan buenas. Pero todo esto siempre torna para nuestro bien. Dios es tan infinitamente sabio, ya que en el mismo suceso que muchas veces nosotros como cristianos experimentamos, que el enemigo de nuestras almas busca afligirnos, busca angustiarnos, busca poder herirnos, Dios al mismo tiempo, en el mismo suceso, Dios está ocupando esto para que nosotros le podamos conocer más y para que ahora Cristo sea más glorificado en nuestra vida, en el mismo suceso. ¿Qué podemos decir frente a esto? Que Dios está obrando y orquestando por sobre nuestra aflicción que muchas veces nosotros no podemos ver. Y que Dios la está ocupando para su gloria, para que nosotros le conozcamos más, para que Cristo sea perfeccionado en nuestra vida. Gloria a Dios por las profundidades de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios y cuán inescrutables son sus caminos. Aunque a veces nosotros no lo entendamos, no comprendamos, Dios tiene el control y Dios está actuando. Su gracia, el tercer punto, es suficiente. El verso 8 dice, respecto al cual 3 veces le he rogado a Dios que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Como vemos en este versículo, 3 veces el apóstol le había rogado al Señor que le quitara este aguijón en su carne. Y las 3 veces que él le rogó, la respuesta fue la misma de parte del Señor. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Como había mencionado, el aguijón era un mensajero de Satanás, pero Pablo no reprende a Satanás. No nos reprende al enemigo, sino que él ve esta aflicción y le ruega a Dios.
Y en él la respuesta que le da Dios, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En esta respuesta, Pablo entiende el carácter de Dios y la voluntad santa, agradable, soberana y buena para nuestra vida. Él sabe que el propósito de Dios tiene por fin la bendición de sus hijos. Y él mismo lo escribió en la carta de los Romanos, en el capítulo 8, versículo 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas, buenas, malas, dificultades, luchas, pruebas, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y acá en 2 Corintios, capítulo 4, el verso 8, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. El versículo 15 dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, las acciones de gracia sobreabunden para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes. Aunque de nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un más excelente y eterno peso de gloria, y no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Por lo tanto, muchas veces, mis amados hermanos, nosotros tenemos una comprensión un poco errada sobre la dificultad. Decimos, todas las bendiciones son de parte de Dios y las dificultades son de parte del enemigo. Lo vimos, esto no es así. Dios es soberano, Él las dirige, Él las orquesta y las usa todas igualmente, tanto como las bendiciones como las dificultades, para el beneficio de sus hijos y la gloria de su santo nombre. Que Él nos ayude, mis amados hermanos, a poder ver de esta misma manera lo glorioso de la bendición y lo glorioso de la dificultad, porque en ambas Dios está actuando. Acá, como decía, por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Por lo tanto, en medio de las tormentas que podamos vivir, dificultades, que nuestra fe pueda estar anclada en nuestro sumo sacerdote que está a la diestra de Dios, que Él intercede por nosotros, Él reina, Él gobierna todas las cosas. Dios no elimina la aflicción del apóstol, pero lo bendito es que no lo deja sin respuesta. Dios le deja su aflicción, pero ¿qué le da? Le da mayor gracia, y esa es la bendita providencia del Señor. Él no la elimina, sino que le da más gracia. Y esto no es algo que venga a sustituir la aflicción que estaba experimentando, ya que como vimos que la aflicción también es parte de la bendición, aunque a veces no lo veamos. Escuchaba un testimonio con respecto a esta respuesta, bástate de mi gracia. Spurgeon, en un momento de su vida muy difícil, que estaba muy angustiado en su ministerio, él empezó a meditar en este pasaje, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice que en ese pensamiento él fue y comparó esta respuesta como un pescado que necesita agua para sobrevivir, y la respuesta del Señor fue todo un océano. Bástate de mi gracia. Como un
como un ratón que necesita comida para comer, y la respuesta del Señor fue, lo llevó a los graneros de José en los 7 años de abundancia que estaban llenos de comida. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mis amados hermanos, la gracia de Dios es la respuesta para todas las necesidades humanas. Hemos sido exhortados, fuimos exhortados cuando el pastor hizo la predicación de las 5 solas, habló de la gracia del Señor. Y yo vuelvo a repetir, mis amados hermanos, la misma gracia que nos ha salvado y ha operado eficazmente para la salvación de nuestras almas, llamándonos de las tinieblas a la luz admirable, de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo Jesús, del reino de Satanás al reino de su amado Hijo, que ha operado esa gracia eficazmente, obrando en su vida. Esa misma gracia y aún mayormente nos seguirá sosteniendo hasta nuestra glorificación. Somos salvados por gracia y somos sostenidos hasta el último de nuestros días, hasta nuestra glorificación, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Todo es por gracia, bendita, sublime. Hay un himno que dice, la tierna gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos sostiene. Su gracia es suficiente para nuestra vida. Esta nos preservará hasta el fin. Su gracia es suficiente. Por lo tanto, amado hermano, ahora Pablo, al ver la gracia de Dios exaltada en su vida en medio de las debilidades, él expresa, dice, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo, me deleito. ¿Cómo es esto? Me gozo, me deleito en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En medio de todos estos procesos, vio el poder de Dios actuando, la gracia del Señor sosteniéndole. Pablo, en diferentes procesos de su vida, él vio, si alguien que experimentó dolor, sufrimiento, el apóstol. Acá en la misma carta él lo describe en 2 Corintios capítulo 11, el versículo 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedrado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de río, en peligro de ladrones, en peligro de los de mi nación, en peligro de los gentiles, en peligro de la ciudad, en peligro en el desierto, en peligro en el mar, en peligro entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga y en muchos desvelos, en hambre y sed y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pero en todos estos procesos que describe aquí, que experimentó el apóstol Pablo, la gracia del Señor lo sostuvo. Bendito sea el nombre del Señor. Y mis amados hermanos, Pablo, por amor de Cristo me deleito, no se trata de ser masoquista, sino que debemos entender que y poder abrazar estos procesos como un testimonio vivo de que el Señor está siendo glorificado en nuestra vida y Él nos ama. Cada vez que, si usted puede, ha vivido quizás, y mis amados hermanos, hay procesos difíciles que a lo largo de nuestro peregrinar el cristiano experimenta o vive o va a vivir o va a experimentar. Pero si usted al terminar, mis amados hermanos, ese proceso y ve cómo pasó por ese valle de sombra, va a ver la gracia del Señor allí sosteniéndole y va a mirar cuando termine ese proceso su propia vida y se va a dar cuenta cómo Cristo fue perfeccionado en usted. Y como usted se parece menos a usted mismo y más a Cristo. Que Dios le permitió conocer más al Señor en medio de esta debilidad. Y cómo esto ayuda también, como decía nuestro hermano,
que el Señor le permitió vivir una dificultad de sobremanera para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en aquel que nos podía librar de aquel lugar. ¿Para qué? Para que nosotros, siendo consolados, podamos ahora nosotros también consolar a otros, alentarnos en la fe del Señor. Y qué hermoso, hermanos, esto. Cuando recibimos el consuelo de parte del Señor por medio de la familia de la fe, hermano, no claudique, siga adelante. Yo pasé por ese mismo caminar, por ese mismo proceso, fui afectado también, pero la gracia del Señor me sostuvo y la gracia es suficiente también para sostenerte a ti. Qué hermoso consuelo que nosotros recibimos de parte del Señor. No hace más dependiente del Señor, no hace más santo, no hace más maduro, no hace más paciente esta debilidad. Por lo tanto, amados hermanos, la más profunda necesidad que nosotros podamos atravesar o debilidad que podamos enfrentar no es que podamos salir luego o tener un pronto alivio de aquella debilidad, sino que poder tener una confianza bien cimentada que todas las cosas que nos están pasando forman del propósito eterno más glorioso que Dios tiene para su pueblo, que la gracia, que la gloria de Dios sea manifestada en nuestra vida. Muchas iglesias, muchos que anuncian el Evangelio para el 2024, decretan, declaran, proclaman, este año va a ser de bendición, de prosperidad. Se llenan iglesias y muchos tienen ese comezón de oír. Si usted tiene ese comezón de oír y ha llegado a esta iglesia, hermano, acá no le vamos a predicar eso. Aquí no va a escuchar eso. Yo no sé, mis amados hermanos, lo que nos depara este año. Dios sí lo sabe. Por Él ya está orquestado. Por Él ya está preparado para que nosotros caminemos por esas pisadas. Pero yo no lo sé, usted tampoco lo sabe, no se lo puedo decretar, no se lo puedo declarar. Lo que nosotros vamos a pasar, vamos a vivir. Pero sí, mis amados hermanos, yo le puedo asegurar por la palabra del Señor que en cada una de las situaciones que nosotros podamos enfrentar, primero, el Señor va a estar con usted. El Señor va a estar con nosotros. Aunque a veces no lo veamos, aunque a veces esté todo oscuro, todo nubloso, no veamos por dónde, hermano, su palabra dice, yo estaré contigo. La promesa del Señor. Y lo otro, en que en cada una de las situaciones que nosotros podamos enfrentar, habrá una gracia, hay una gracia preparada, hay una gracia disponible para cada una de las situaciones que nosotros podamos enfrentar. Y en medio de esas situaciones, el Señor nos va a sostener. El Señor nos va a sustentar. Porque su gracia, su sublime gracia, su bendita gracia, es mayor y suficiente para nuestras debilidades. Que el Señor nos bendiga. Oremos al Señor por su palabra. Padre Santo, Dios infinito de amor, de gracia, tú, Señor, siendo hombres faltos, hombres pecadores, hombres, Señor, que no teníamos ningún afecto, Señor, por tu ser, manifestaste, Señor, tu gracia para nuestras vidas, sacándonos de las tinieblas a esta luz admirable. Por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y no hemos sido, Señor, dejados en este camino solo, sino que tú has dejado, Señor, tu bendito Espíritu Santo, el Consolador que nos consuela, Señor, en medio de estas dificultades que nosotros podamos vivir, enfrentar, y nos da la gracia, Señor, para que, Señor, podamos caminar
de tu mano, Señor, y seguir adelante. Padre, que esta tu palabra, Señor, pueda hacer vida en nuestros corazones. Que tu bendita, que tu tierna gracia anime nuestros corazones, aliente nuestros corazones, para mirar con gozo, con alegría, Señor, que todo lo que tú haces es bueno, santo, agradable, Señor, para nuestra vida. Alabamos, Señor, las riquezas de su gracia. Bendecimos, Señor, las riquezas de su gracia, porque estas son suficientes para nuestra vida. Tu palabra haga vida en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos